Mira este castillito aquí, muy medieval, ¿eh? Estamos en Carrickfergus, así que este será el Carrickfergus Castle. Bueno, gente, otra vez estamos aquí, en una cosa de estas verdes, que ya esto es... En España somos amantes del Lidl, pues aquí somos del Home Base este. Yes. Que sepáis que me han soplado 25 libras por esto, unos 30 euros, ¿eh? Pero vamos, esto como oro en paño. Bueno, gente, estamos aquí, vamos a tensar la cadena, porque como veis, mirad cómo va. O sea, una locura. Está claro que no se mide así, se mide con la pata puesta. La primera vez que lo hacemos, como siempre se tiene que hacer aquí en Irlanda. Para tensar la cadena de una moto, la posicionaremos sobre el caballete, si tiene, o sobre una base de apoyo plana y resistente. Soltaremos la tuerca del eje de la rueda trasera y con los tornillos de ajuste a la izquierda y derecha de la rueda, ajustaremos la tensión de forma paralela, prestando especial atención a colocar el mismo valor en ambos lados. Comprobaremos nuevamente la tensión y una vez sea correcta, apretaremos de nuevo la tuerca del eje trasero con el par apropiado. Tiene que ser 30-40, con lo cual mira. Sí. Vale, creemos que ya está. Todo esto lo hacemos tan bien y tan fácil porque las defensas ya están cogidas, ¿eh? Este es el capítulo 2 de Bricomanía en viaje. Capítulo 2. Vale, vale. Bueno, esto que vemos aquí a mano izquierda es el Palacio de Justicia y esto a mano derecha es la antigua prisión. El 31 de marzo de 1996, la prisión de Cramlin Road cerró de golpe sus puertas. Abiertas desde 1845, era una de las prisiones más avanzadas de su época, capaz de contener entre 500 y 550 presos. Fue construida de acuerdo con el sistema independiente que separaba a los prisioneros dejándolos sin comunicación entre ellos. Sin embargo, más tarde y sobre todo en la década de 1970, hasta 3 prisioneros fueron colocados en cada celda. A pesar de ser conocido como el Alcatraz de Europa, hubo una serie de intentos de fuga con éxito en la cárcel, la primera de ellas en 1866. Dentro del terreno de la cárcel todavía permanecen enterrados sin identificar los 17 cuerpos de los prisioneros ejecutados en la horca. El primero en 1854 y el último en 1973, un miembro del IRA de 19 años. Fue el año en que la pena de muerte se eliminó de los libros reglamentarios por temor a la opinión internacional en plena contienda. Y este es el Palacio de Justicia, comunicados entre sí por unos túneles internos. Y ahora nos vamos a ir a ver los murales de Shankill Road, porque estamos en la zona legalista, en la zona afín a la corona de Reino Unido. Shankill Road lleva el nombre de una iglesia que existía allí ya en el siglo V. Conocida como la iglesia de San Patricio del Niño Blanco, era un lugar de peregrinación y claramente lo suficientemente importante como para nombrar el área. La zona experimentó un gran crecimiento durante el siglo XIX, cuando la industria del lino de Belfast floreció, prosperidad que se extendió por toda la ciudad. La cercana Falls Road se transformó de un pequeño carril a un distrito densamente poblado por una población católica irlandesa, mientras que Shankill seguía siendo protestante y unionista. La migración católica a gran escala hacia la zona del Ulster protestante de Belfast provocó disturbios sectarios en toda la ciudad, y las áreas de Falls y Shankill a menudo se encontraban en el centro del conflicto. A principios del siglo XX, las fuerzas de voluntarios del Ulster, una milicia dedicada a bloquear la autonomía de Irlanda, se reunió en Shankill. Comenzaron entonces los problemas, The Troubles, y durante los disturbios, las tensiones entre las dos calles no hicieron más que crecer. La fuerza paramilitar lealista de voluntarios del Ulster surgió a mediados de la década de 1960
posicionándose como los sucesores directos de la Fuerza de Voluntarios del Ulster original. En 1966, el grupo bombardeó con cócteles Molotov un pub de propiedad católica en Shankill. Este ataque fue el primero de muchos. Aunque el ejército británico entró para proteger a los católicos de nuevos ataques, sus tácticas de mano dura enfadaron a muchos residentes de la zona. Fue entonces cuando el IRA se dividió, originando el IRA provisional, que prometió defender las áreas católicas del Ulster a toda costa. Al año siguiente, en 1970, los soldados británicos entraron en Lowers Falls para llevar a cabo una búsqueda de armas. Durante esta búsqueda, los soldados británicos fueron atacados con piedras y bombas de gasolina, respondiendo con gas lacrimógeno. Esto se convirtió rápidamente en tiroteos entre soldados británicos y el ejército del IRA. El toque de queda de Falls fue un punto de inflexión en los disturbios, volviendo a muchos católicos nacionalistas irlandeses contra el ejército británico y aumentando el apoyo al IRA. A pesar de la presencia del Muro de la Paz en Cooper Way, todavía hubo mucha violencia en los años que siguieron. Shankill Road fue el hogar de muchos grupos paramilitares lealistas, lo que la convirtió en el objetivo de los paramilitares republicanos irlandeses, sufriendo varios ataques. Un ciclo de asesinatos del ojo por ojo entre el IRA y los lealistas continuaron en Belfast hasta 1994, cuando el IRA pidió un alto al fuego unilateral. 6 semanas después, el Comando Militar Leal Combinado declaró su propio alto al fuego. Ese alto al fuego, seguido del acuerdo del Viernes Santo de 1998, resultó en una disminución de la violencia en el oeste de Belfast. Y si bien las dos comunidades todavía tienen sus identidades marcadas y las tensiones estallan ocasionalmente, no han vuelto a repetirse episodios de violencia como los vividos en The Troubles. Esta es la zona de Shankill y ahora nos vamos a meter a ver los antiguos muros. Bueno, antiguos, siguen estando operativos por la noche, aunque no os lo creáis, pero en la época de The Troubles esos muros estaban cerrados las 24 horas del día. Y no es que haya tanta banderita porque están en fiestas, no, es que aquí son así. Sí, es una reivindicación de cuál es su posición. Pues sí, como veis es una ciudad que parece que está un poquito... Bueno, pues que aquí se ha vivido todos los atentados, era entre esta zona y la zona que ahora luego visitaremos. Y aquí tenemos la parte más representativa de lo que es el muro. Lleno de grafitis, como se puede ver. Que no vaya guapa. El primero de los muros de la paz se construyó en 1969, después de una serie de disturbios sectarios que sacudieron Belfast. Los muros, establecidos como una medida temporal, fueron una solución muy simple al problema de mantener separados a republicanos y lealistas. Sin embargo, debido a su efectividad, nunca desaparecieron. De hecho, a medida de que pasó el tiempo, las paredes se hicieron más largas y más numerosas. Si bien la mayoría de los muros fueron construidos durante los primeros años de The Troubles, alrededor de un tercio surgieron a partir de 1994, cuando el IRA declaró un alto al fuego efectivo. Uno de los muros de la paz más famosos se encuentra separando el lealista barrio de Shankill Road y el republicano irlandés de Falls Road. Esta es una de las puertas, ¿la ves ahí delante? Sí, ahí está la puerta. Y ahora vamos a ver otra de las puertas. A medida que el tiempo avanzaba y la violencia en Irlanda del Norte disminuía, comenzaron a aparecer puertas que permitían el paso de un área a otra. Sin embargo, aún a día de hoy, la policía vigila alguna de estas puertas y muchas se mantienen cerradas durante la noche. Bueno, y ahora vamos a ver la otra zona, la zona republicana, que era la de Falls Road, que era esta de aquí. Si ves el cartel, ese es el edificio del Sinn Féin y ese es el mural de Bobby Sands, que murió por huelga de hambre en la prisión de aquí de Madsen. Alrededor de 100.000 personas acudieron a su funeral, confundiendo de nuevo las expectativas del gobierno, que creía que la huelga de hambre tenía un apoyo limitado. Esta huelga marcó un punto de inflexión en el conflicto de Irlanda del Norte, ayudando a allanar el camino para el ala política del IRA, el Sinn Féin,
que se convertiría en el principal partido de toda la isla. Mirad cómo está toda esta zona. Pintadas borradas, toda negra, requemada. Pues eso, esta es la otra zona limítrofe que colinda con el de San Gil. Otro mundo, parece otro mundo. Y esto era de 1000, de cuando la industria del lino, aquí empezó todo. La industria del lino se hizo importante, aquí estaban los ingleses y entonces los católicos vinieron pues en busca de trabajo y entonces esta zona empezó a crecer de católicos y a los protestantes les entró el miedo y no les hizo ninguna gracia. Y empezaron pues con los primeros ataques. Y claro, obviamente los católicos pues se generó el ira y empezaron a asociarse a él para protegerse. Y bueno, esto es lo de siempre. Violencia con violencia se paga. Pues esto ha sido todo. Este ha sido el recorrido político de Belfast. Y ahora ya al hotel. La parte dura del conflicto. Sí, la época de los 70 principalmente. Bueno, los 70 y 80. Y bueno, que la paz se firmó en el 98, de eso hace nada. Bueno, un poco más de nada, pero relativamente poco. Pero no todo en Belfast se reduce al conflicto político. Aquí se construyó uno de los barcos más famosos de la historia. Más de un siglo después de su nacimiento y su trágico hundimiento durante su viaje inaugural, la memoria del RMS Titanic sigue muy viva en Belfast. En aquel lugar en el que miles de trabajadores se deslomaban en interminables jornadas que hoy estarían prohibidas, la compañía Harland & Wolff se encargaba de diseñar y construir algunos de los buques más grandes y poderosos de la historia de la navegación. Uno de sus mejores clientes era White Star Line, la naviera británica que les encargó la creación del Titanic. Buenos días, gente. Aquí estamos hoy, aquí en Belfast. Mirad qué vistazas tenemos desde nuestra habitación. Ahí sale un poco el solete. La en contraposición, por ahí hay un poquillo de niebla. Pero bueno, tiene pinta de que va a ser un buen día. Y a ver, esto es un poco lo que hicimos ayer. Recorrimos toda la Causeway Coastal Route y llegamos a Belfast. Hoy la continuaremos y terminaremos y comenzaremos lo que es la Irlanda ancestral. Haremos recorrido aquí, cruzaremos aquí un ferry o cruzaremos dos ferries. Y el último de los ferries lo haremos aquí, que es la frontera de Irlanda del Norte con, de nuevo, la República de Irlanda. Así que bueno, hoy volveremos a entrar en Irlanda y nos alojaremos por esta zona de aquí, ya muy cerquita a la capital, Dublín. Y bueno, hoy estamos aquí en un hotelazo en comparación con ayer. Y vamos a ver qué tal se desayuna aquí. Dos salchichitas, un hash brown de estos de patata, tomatito, alubias, los dos puddings, los huevos revueltos. Faltan los champiñones, al menos el mío, porque Rafa dice que él sí que tiene champiñones. Ah, sí, tiene un champiñón. Tú también lo tendrás escondido por ahí. Ah. Bueno, zumito, yo me pedí frutita. Las tostaditas. Y las tostaditas con sus mermeledens. Bueno, Rafa. Último día en Irlanda del Norte. Venga, aproveche. La zona de los rascacielos. A ver si se ve lo del Titanic, aunque sea desde enfrente. Y el pabellón este de vacunación COVID Center. Pollos. Grande, ¿eh? La típica noria de pueblo costero. Este era el pueblo, que al principio era el principal puerto de Irlanda del Norte. De Irlanda del Norte, hasta que Belfast le tomó el relevo y este pueblo quedó un poco Vacacional. Para ser exactos, el pueblo se llama Bangor. y se supone que
En días soleados se supone que se puede ver Escocia. Ah, se ve, lo veo. Eso de ahí es Escocia. Que no, eso no es Escocia, ¿eh? ¿No? No, porque si miras el planito verás que hay ahí algo. Yo decía, yo digo, joder, está aquí al lado. Yo también tiraría a nadar para ir. No, no es Escocia. Decepción. No, sí, yo creo que sí que es Escocia. Bueno, no lo sé, ya me deja la duda. El récord de no sé qué nadando de aquí a Escocia eran 15 horas. ¿Tú crees que de aquí a allí se tardan 15 horas nadando? Si eso para un momentito aquí, ahí delante, y lo vemos. Te voy a parar delante del coche blanco. Vale, a ver, más pequeñito.